En poco más de un año, Cuba logró desarrollar 5 candidatos vacunales contra la COVID-19, con la mirada puesta en la salud de su pueblo y en la exportación. Se trata de un hito de la ciencia cubana, pero también de las primeras luces sobre un fenómeno económico que abre nuevas oportunidades para el desarrollo de la nación caribeña. En el último año en el país se aprobaron e implementaron nuevas normativas para la constitución de empresas de alta tecnología y de desarrollo de aplicaciones y servicios informáticos. Se organizó además el sistema de ciencia e innovación y se inauguraron 2 parques científico-tecnológicos. Como resultado de estas medidas, se eliminaron trabas para la inserción en los procesos productivos de bienes y servicios innovadores. Se incentivó el empleo de recursos humanos de alta calificación, aparecieron nuevos mercados y líneas de investigación y se tendieron puentes entre la academia y el empresariado con la mira en la exportación. Cada uno de estos pasos tiene el propósito de incentivar el fenómeno de la transformación productiva, que implica diversificación económica con productos y servicios de mayor valor agregado y una inserción superior en la economía global. Económico, un programa que en solo 12 minutos le invita a acercarse a la transformación productiva. Ricardo González Águila es profesor e investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana y durante varios años ha estudiado el impacto de la transformación productiva en las economías regionales, así como las oportunidades que ésta abre para Cuba. Yo quisiera compartir con él algunas de las visiones de este fenómeno y agradezco por supuesto a Ricardo por su presencia en Impulso Económico. Bienvenido. Muchas gracias. América Latina, Ricardo, digamos que ha sido el escenario donde la transformación productiva a partir de los años 90 se ha hecho, digamos, como que más evidente, aunque es un fenómeno que por supuesto se va de esta área geográfica. Pero si tuviéramos que definir en esencia qué es la transformación productiva y cómo se manifiesta al calor de lo sucedido en América Latina y también en nuestro país, ¿qué me dirías? Sí, bueno, la transformación productiva es un proceso en el cual una economía cambia su estructura económica. Toda economía tiene una determinada composición sectorial, hay sectores que definen lo que esa economía produce y exporta. Por ejemplo, en el caso de la economía cubana, nosotros producíamos en el año 59 azúcar, hoy producimos azúcar, pero también producimos productos farmacéuticos, hay una determinada composición que tiene que ver con el turismo, hay otra parte de la economía que tiene que ver con los servicios profesionales. Esa composición, lo que uno esperaría de un proceso de desarrollo es que tienda a modificarse hacia actividades o sectores que tengan un valor agregado mayor. Y por lo tanto, ese cambio en la configuración sectorial de una economía de un país a otro es lo que se conoce como proceso de transformación productiva, y lo que los economistas sabemos de los procesos de desarrollo es que no hay experiencia de desarrollo económico a nivel internacional que no haya experimentado en algún momento de su historia un proceso de cambio estructural o de transformación productiva, como también se conoce. Ahora, ¿qué otras condiciones harían falta para que tuviera lugar un proceso de transformación productiva, independientemente del sistema socioeconómico en el que uno se desenvuelva e incluso en el caso cubano? ¿Qué haría falta para lograrlo? Si hay algo clave en un proceso de transformación productiva es la existencia de una empresa competitiva. Independientemente de si es privada o estatal, necesitamos empresas que sean capaces de insertarse en los mercados internacionales y de desplazar competencia en los mercados internacionales. Y para eso yo diría que hace falta 2 cosas que son relevantes. En primer lugar, invertir en mejorar los ambientes de negocios. Es muy importante que la empresa se mueva un ambiente de negocios ligero, no que lo entorpezca, no donde haya trabas, sino un ambiente de negocios donde las empresas puedan rápidamente visualizar, agarrar oportunidades de negocios que se abran. Y por otra parte es muy importante también el acompañamiento estratégico de los estados a el fortalecimiento de las capacidades empresariales. ¿Hace falta políticas que favorezcan esto? Definitivamente estos son procesos que no son esporádicos, estos son procesos que no son espontáneos, estos son procesos que se construyen, digamos que se acompañan, sería la palabra clave en este caso. Por ejemplo, hemos sido capaces de producir candidatos vacunales y vacunas, finalmente, que es un paso muy importante para Cuba. Ahora necesitamos en un segundo momento que esas vacunas se comercialicen en los mercados internacionales y que sean capaces, exactamente, que sean capaces de entrar en aquellos mercados
mercados internacionales donde uno termine realizando y vendiendo el producto finalmente. Eso sería ideal. Claro, esto es un proceso que se dice de manera muy rápida, pero son procesos complejos, difíciles. Los mercados internacionales están llenos de barreras y mucho más en este tipo de productos. Por lo tanto, esas barreras evitan la competencia justamente para que los países subdesarrollados no puedan, digamos, aprovechar tan fácilmente las oportunidades que a veces se abren. Y por lo tanto, por eso, una vez más, el acompañamiento de las políticas públicas es fundamental en este propósito. Hemos hablado de Cuba en varias oportunidades, nos hemos referido a ello, pero la transformación productiva puede ser en este escenario algo muy bueno para nuestro país. Sobre oportunidades para Cuba de la transformación productiva, también hay algunas personas que han, digamos, que compartido con nosotros sus opiniones y vamos a conocerlas a continuación. Mientras tanto, nosotros nos tomamos un café. ¿Te parece bien? Bien. ¿Cómo explicar que un país con las características de la economía cubana pasara de la monoexportación de azúcar al desarrollo y exportación de vacunas y medicamentos? En los últimos 10 años, Cuba ha aprobado un grupo importante de medidas para fortalecer el sistema empresarial. De las 43 disposiciones, el grupo de las empresas biotecnológica y farmacéutica BioCuba Pharma ha implementado todas las que son aplicables al sector. El Centro Nacional de Biopreparados Biocen, por ejemplo, avanza por caminos de transformación productiva. Además de todos los resultados y requisitos que requiere tener un centro para hacer alta tecnología, también ha tenido beneficios. Tuvimos todo un incremento de salario que no solo modificó las escalas, los sistemas de pago, lo que teníamos establecido, sino que también modificó todos los procedimientos y herramientas informáticas con que contamos para ejecutar todos estos sistemas. Nadie pensaba que la ciencia, en la etapa en que se crearon los centros científicos, biotecnológicos por nuestro comandante, bueno, pues tendría tanta vigencia en este tiempo y bueno, podríamos enfrentar todos los retos que hemos asumido en esta pandemia. A Biocen le nació lo que constituye hoy línea principal de la institución, el primer medio de transporte para virus, un producto competitivo al que han sucedido otras soluciones innovadoras con el mismo fin, trasladar muestras clínicas sospechosas de contener el SARS-CoV-2. Nosotros también tenemos en Proversiones la adquisición de una máquina llenadora de tubos y es el estándar que hoy tiene el mundo con relación a los envases de estos medios transportadores para virus y llegar con una mejor presentación a nuestro sistema de salud y que pudiera también constituir un renglón exportable para nuestro país. Siempre es satisfacer el mercado nacional, garantizar la salud de la población cubana, pero nuestras capacidades productivas, nuestra tecnología nos permite siempre tener un excedente productivo que destinamos a la exportación. Tenemos la aspiración, ¿no?, de lograr llevar con productos que pudieran ser suplementos nutricionales para el INDE, para los atletas. Y para esto nosotros también tenemos unos proyectos con formas no estatales, en este caso el suero de la leche, que nosotros nos va a permitir diversificar el objeto social que tiene Biocen en función de una necesidad país. La flexibilización del objeto social, encadenamientos productivos con formas no estatales, unido a la aplicación de la ciencia y la innovación, también ofrecen fortaleza económica a esta empresa de alta tecnología. El bloqueo comercial, económico y financiero supone un importante reto para que Cuba alcance una transformación productiva, aprovechando todas sus potencialidades. El país tiene muchas fortalezas y la propia existencia de esta amenaza constante es un aliciente para apostar por estos cambios de manera urgente. Nos encontramos en los jardines del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, dialogando sobre transformación productiva con el profesor e investigador Ricardo González Águila. ¿Por qué es tan importante para Cuba, Ricardo, asumir este proceso de transformación productiva? Digamos, ¿cuáles serían los beneficios fundamentales que le reportaría al desarrollo de la sociedad cubana? Si nosotros aspiramos a ser un país próspero y desarrollado, necesitamos
pasar por un proceso de transformación productiva. Esa sería, digamos, la primera explicación de por qué necesitamos un proceso de esta naturaleza. Y en relación a los beneficios, digamos que hay un beneficio que es clave, y es que en la medida que la economía se diversifique hacia cadenas de valor, actividades y sectores que aporten más valor agregado, vamos a ser capaces de pagar mayores salarios, vamos a ser capaces de incrementar la recaudación fiscal y vamos a ser capaces de invertir más y mejor en la actividad económica. Por lo tanto, esos son algunos de los beneficios que traería para nuestro país apostar por un proceso de este tipo. Cuba siempre ha vivido singularidades, pero ¿cuál sería esa ruta crítica para lograr que sea efectivo un proceso de este tipo? Es un proceso difícil en Cuba, por varias razones. Lo primero en esa ruta crítica sería trabajar sobre los desequilibrios macroeconómicos que estamos experimentando hoy día. Tenemos unos niveles de inflación altos y eso complejiza el proceso de transformación productiva, déficits fiscales que son importantes y significativos también, un mercado cambiario que todavía no encuentra su punto de equilibrio, y eso es algo sobre lo que hay que trabajar. En segundo lugar, yo te diría que hay que acabar de resolver muchas de las cuestiones que están definidas en los documentos programáticos de la política económica del país, que tienen que ver con una serie de problemas microeconómicos y de incentivos que están alrededor del sistema empresarial. Esos ambientes de negocio que conversábamos en la sesión, hay que acabar de trabajar, hay que acabar de resolver para hacerle esos ambientes de negocio mucho más expeditos y amenos a la empresa, de alguna manera, para que la empresa pueda operar de una manera mucho más rápida y poder insertarse mejor en los mercados internacionales. Y bueno, eso en el orden interno. En el orden externo tenemos las políticas de sanciones del gobierno de los Estados Unidos, que sin lugar a duda dificultan un proceso de transformación productiva. Digamos, algo tan simple como Cuba quiere exportar a un mercado X, la primera pregunta que te hace cualquier posible socio o partner cubano es ¿con qué banco operamos? Y cuando esa persona se vira contra su banco le dice yo no opero con Cuba, automáticamente se acabó la oportunidad de negocios. Y en segundo lugar, nosotros sabemos que la inversión es fundamental en todo proceso de transformación productiva. Digamos que hay como que dos botones que activan la transformación productiva. Uno son la inversión y el otro botón es la innovación. Y por lo tanto, en términos de inversión, un país sancionado es poco atractivo a la inversión. Y de alguna forma, por ahí se limita también esos procesos. Por lo tanto, Cuba tiene que trabajar esto con mucha creatividad, con mucha innovación, siendo capaz de superar, ¿no?, siempre que pueda digamos, esos conflictos que existen, pero que sin lugar a duda limitan notablemente un proceso de esta naturaleza en estas condiciones muy específicas. ¿Estaríamos hablando entonces de una transformación productiva como un fenómeno a largo plazo, o ya hay evidencias de transformación productiva en el país de los que pudiéramos hablar? Sí, absolutamente, hay mucha evidencia. Claro, no es evidencia suficiente, pero hay evidencia. No es solo una evidencia desde el discurso, hablo de evidencias sobre todo concretas en el ámbito económico. Absolutamente, yo te diría que lo más evidente es haber sido Cuba, ser capaz de haber desarrollado un sector farmacéutico biotecnológico que no es un proceso nuevo, es un proceso que empezó en la década de los años 80, finales de los 70. Por lo tanto, esa capacidad, esa posibilidad que tuvimos de crear un nuevo sector en la economía, digamos, es justamente de esto, de lo que estamos hablando en un proceso de transformación productiva. Por lo tanto, experiencia previa hay. Claro, ¿quiere decir esto que ya nosotros hemos transformado productivamente nuestra estructura económica? No, la respuesta es no. De alguna manera necesitamos que ese sector gane mayor peso en la estructura del Producto Interno Bruto a nivel agregado, y eso es algo que hay que hacer y que hay que seguir mejorando. Hay que lograr, como te decía al inicio, que las vacunas sean capaces de venderse en los mercados internacionales. Esto es un ejemplo, digamos, en general, productos del sector. ¿Eres optimista, digamos, que sobre el futuro que puede tener Cuba a partir de la transformación productiva? Yo soy optimista en que en el mediano a largo plazo vamos a estar viendo cambios mucho más importantes en esta dirección, y creo que sí, creo que lo que nos espera es un proceso a tono con este objetivo. Yo te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación para conversar con nosotros sobre un fenómeno que siempre es muy complejo, sobre todo por las singularidades de nuestro país, pero qué bueno que también la visión sea muy optimista sobre el futuro que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias, Abdiel, y un placer haber estado en tu programa.
El reto es grande porque se trata de aumentar la competitividad de nuestros productos y servicios para insertarlos en un mercado internacional con restricciones en el acceso a divisas y con el lastre del bloqueo yanqui que impide la entrada de tecnologías y la inclusión en cadenas globales de producción. Para lograrlo, la mayor de las Antillas cuenta con una fortaleza esencial: su gente, con altos niveles de instrucción, gente creativa, ingeniosa, solidaria. Y a ello se suma una política gubernamental coherente plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. Temas para próximos encuentros en Impulso Económico, un espacio para conversar sin prejuicios y sin teque sobre los retos de buscar la prosperidad común y proponer un modelo alternativo para el desarrollo.